Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con Joel. Joel, ¿cuál es tu nombre completo y tu edad? Ay, mira, yo me llamo Joel García Chávez. De hecho, acabo de cumplir 46 años el domingo pasado, en el 74. Soy del 30 de agosto de 1974. De hecho, tengo 2 días amaneciendo con 46 años, 2 días. Ah, qué chido. ¿De dónde eres? Pues mira, originalmente soy nacido aquí en el Distrito Federal. De hecho, yo nací aquí soy del exhipódromo de Peralvillo. Ahí estuve unos cuantos años, por eso conozco gran parte del centro. Pero en sí, yo crecí en el Rosario. Me atrevo a decir que soy criado en el Rosario hasta los 23 años. Y casi 22 años viviendo en Guanajuato. Pero ahora, por motivos de causa mayor, me atrevo a decir que mi corazón está en Guanajuato. Específicamente Salamanca, Guanajuato. Salamanca. ¿Cómo conociste el tatuaje? Mira, conocí el tatuaje. Primeramente, me acuerdo que íbamos caminando mucho mi tía vive ahí en Jesús Carranza. Me acuerdo que nos íbamos caminando de ahí de Peralvillo, nos íbamos caminando hasta Tepito. Y tal vez tendría 6, 7, 8 años, no sé, a lo mejor un poquito más. Y pasábamos por el local del socio. Fue el primer local más o menos en forma que me tocó ver. Posteriormente, cuando estaba en la secundaria, tendría 13, 14 años. Me acuerdo que una vez soñé que yo veía una persona tatuando y veía una máquina con un cable y la luz. Ahora ya sé quién era esa persona. Creo que esa persona con el tiempo era yo, la persona que había visto en esos momentos. Pero fue algo, y me acuerdo que se lo platiqué a mis hermanos, pero yo nunca había visto una máquina de tatuar, pero en mis sueños sí lo vi. Posteriormente, empiezo a tener 15 años, me empiezo a involucrar mucho con mis amistades de aquellos ayeres banda punky, y algunos ya traían tatuajes. Ahora sí que a mí me tocó estar, como dijeran la gente de aquellos ayeres, me tocó estar con la bandita de Azcapotzalco, de La Reynosa, y entre ellos había varios tatuadores, pues así como dicen, pues de aquellos ayeres, lo que era mi amigo Rafael, lo que era Israel, mi amigo Israel. De ellos sí, no sé, ya no sé mucho. Rafael, él se dedicó a su casa. Israel le perdí de vista después de que salí de la prepa, le perdí la pista. Ya no supe muchas cosas de él, ya no supe nada de él. Ellos fueron los primeros tatuadores. Gracias a ellos conseguí la primer máquina. Una máquina de motor que para mí fue uno de los mejores regalos, ¿no?, que me pudieron haber dado, porque para mí fue como si me hubieran entregado una llavecita mágica, porque me entregaron, para mí, o sea, desde el momento que yo le dije a Rafael que si ya no quería esa máquina porque la había dejado porque teníamos un grupo de punk donde ensayábamos, él la dejó ahí, dejó una caja, y le dije que si ya no la quería, y me dijo que no, que me la regalaba. Me acuerdo que yo tomé desde que la agarré esa cajita con las cosas, que era una máquina de motor muy, muy austera, muy casera, pero traía conectado una tirota así grandota de pilas. Me acuerdo cuando me dijo llévatela, me acuerdo que yo iba temblando, o sea, con mucha emoción. No sabía nada, no sabía ni siquiera procedimientos, nada. Pero para mí fue una llave mágica, para mí fue como si me hubieran entregado el santo grial, ¿no?, de las cosas, o sea, como si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Esa es la entrada a algo que todavía vas a tener que descubrir y que algún día te vas a enamorar. ¿Cómo se llamaba el grupo? Nuestro grupo se llamaba Jugum Reor, que significa juzgar con equidad e igualdad. Lo que pasa que yo estaba
en la prepa estaba estudiando Derecho y teníamos una clase de etimologías grecolatinas y de ahí me robé ese nombre. Tocamos en diferentes lugares, ahora sí que pasaron varias personalidades por este grupo, pero los que casi por lo generalmente duramos mucho tiempo fue mi amigo Alejandro y yo. Fuimos los que duramos bastante tiempo y pues en ese tiempo pues yo era estudiante, trabajaba con mis papás en la tienda. ¿Tienda de abarrotes? Tienda de abarrotes. Era estudiante, era músico y quería ser tatuador y de todo eso nada salía bien. Ahora sí como dicen, el que mucho aprieta, el que mucho abarca poco aprieta y nada salía bien. Aparte, uno cuando te ves muy envuelto, ahora sí que en el movimiento punk y en los ideales y todo ese tipo de cosas, te quieres volver como una especie de erudito, pero pues tampoco funcionó. No reniego de mis ideas, no reniego de nada de eso porque todavía sigo creyendo en muchas cosas, todavía forma parte de mi diccionario mental, todavía mantengo muchas convicciones a las cuales soy un ferviente seguidor todavía del anarquismo. Nada más que ahora pues ya no hay crestas, ahora ya todo está aquí en la cabeza. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Yo me tatué bien chico. Yo me tatué muy chico, muy chico. Yo tendría 15 años. Me tatué a los 15 años, casi 14, 15 años. Tatuaje en forma, por decirlo ya, pero en sí yo ya había pasado por los piquetes de aguja a mano. ¿Por qué? Porque en la secundaria, me acuerdo que estábamos en la secundaria y llegaban varios amigos que ya traían puntos y me decían que ellos se los hacían le amarraban en la punta hilo y con tinta. Por acá los tengo los piquetes. Me acuerdo que yo me puse pique. Hay otra anécdota también de cuando me hice mi primer perforación. También la hice yo solo, pero nada más que esa vez me andaba desmayando. Pero ese día aquí, todo esto me picoteé bien feo y después ya traía un conejote. Pero en sí el primer tatuaje me lo hizo mi amigo Rafael. Con esa máquina que me regaló, me hizo... A mí siempre me ha gustado punky, skinhead. Conozco mucho, pues fue con lo que conviví gran parte de mi juventud. Le dije que me dibujara un skinhead con una manita así y un simbolito de radioactividad. Horrible, quedó horrible. Pero para mí fue así como que, güey, o sea, voy entrando a un nuevo mundo. Para mí fue así como que esa sensación de que tengo algo que me hace diferente a los demás, principalmente en mi casa, ¿no? Porque vengo de una familia, mi familia es algo muy grande para mí en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, pero es muy conservadora. Mi familia sí tiene mucho eso de, pues sí estaba muy en contra de este tipo de cuestiones, sí tiene, bueno, ahorita ya no, porque pues ahorita ya están tatuados mis hermanas, mis sobrinos, mi papá antes de fallecer, pues también se fue todo tatuado. Bueno, yo lo tatué. Pero en sí cuando yo empecé, me acuerdo que llegué, o sea, hacia el grado de que, pues mi papá, o sea, cuando de repente empezaba a tatuar en mi casa, me acuerdo que sí se quedaban así de que, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué es? Pero nunca hubo así como tal, sí hubo así como que un rechazo, pero así como que, pues, nada más cuídate que no te dé hepatitis, ¿no? Porque pues, y dentro de esto, o sea, pero eso era el núcleo familiar, pero de repente llega la demás familia y sí fue muy feo con la demás familia, o sea, con los primos, con los tíos, sí fue un poquito así como de, ¿a poco hace tatuajes? Y no les da cosa, y no se drogan, y no mete de rateros, no, pues todo lo malo, ¿no? Pero bendito Dios, o sea, siempre supieron hacia dónde iba.
O sea, creo que después de un tiempo, o sea, de dudar mucho, o sea, de tener así como que ese problema de la duda, empezaron a confiar y lo empezaron a ver de otra manera, pero fue todo un proceso de tiempo y de mucho esfuerzo por parte mía de demostrarles que, pues que esto no era un juego, que esto iba más allá de un simple trabajo, que era más que un compromiso, que era, como yo se los dije, es que esto es mi vida. El tatuaje para mí ya no es una moda, para mí el tatuaje ya no es ni siquiera dinero, ¿no? Para mí esto es mi vida. Esto es a lo que yo me quiero dedicar, esto es por lo que quiero acabarme mis ojos. ¿Recuerdas cuál fue el primer tatuaje que hiciste? Sí, de hecho tengo una memoria demasiado... Te puedo enseñar fotografías de las más viejas que tenía, porque te digo, perdí todas. Y te puedo decir, esta persona se hizo esto, me platicó esto, esta persona existe, esta ya no. Te puedo nombrar muchas cosas, porque lo tengo muy bien grabado en mi cabeza. De hecho, el primer tatuaje que hice se lo hice a una muchacha de allá de por el Ajusco, que era cuñada de una amiga mía que se llama Adriana de la preparatoria, que yo le dije, tengo una máquina para hacer tatuajes, y me dice, pues ¿qué crees? Que la esposa de la hermana de Chava, su novio, se quiere hacer un tatuaje. Me acuerdo que le hice una calaverita con una pulsera celta. No tenía muchos conocimientos, me acuerdo que la tatué, nunca la volví a ver, pero creo que el resultado no fue nada bueno. Todavía fue hecho con máquina de motor, con una aguja y como 6 horas de trabajo. Fue demasiado tiempo, pero esta muchacha aguantó. Pues imagínate rellenar un celta, una pulsera celta, y pues siempre me ha gustado mucho diseñar para las personas, no guiarme. O sea, si la persona me dice quiero esto, tengo que respetarlo, pero si la persona me da esa libertad de poder haz lo que tú quieras, yo hago siempre, nada más dime qué es lo que quieres. Y me gusta respetar todo eso. Si me dice, ¿sabes qué? Cámbiale, ponle, yo se lo voy haciendo, para mí no hay problema. Y fue una calaverita, todavía fue de este tatuador, que fueron unos sets muy conocidos de Tom Donovan. Una clásica calaverita del dibujante y tatuador Tom Donovan de Estados Unidos, que estaban muy de moda esos dibujos en aquellos ayeres, y una pulsera celta que venía dentro de ese mismo catálogo. Fue el primer tatuaje que hice. Espero ya se lo haya tapado, porque fue horrible. ¿Y de dónde sacaste este catálogo? Lo que pasa es de que, mira, yo siempre, bueno, ahorita desde un tiempo para acá me hice una persona muy cerrada desde que empecé a tatuar. Creo que más bien lo que marcó el cambio a muchas cosas fue cuando nació mi hija la mayor. Cuando nace mi hija la mayor, yo dejo muchas cosas. O sea, yo dejo de ser el agitador social, dejo de ser el punk, el chismoso. Digo chismoso porque me gustaba andar en la calle con toda la banda, con todos los grafiteros, con la banda punk y con la banda rasta. Me gustaba mucho andar con todos ellos, pero llega mi hija la grande y para mí fue dejar todo eso. O sea, para mí fue encontrarme con ese compromiso de saber que una vida dependía de mí y que mis convicciones ya como padre eran un lujo. Para mí era dedicarme a trabajar. Para mí era dedicarme a trabajar y por lo tanto, de ahí para atrás, de cuando nace mi hija para atrás, yo era muy amiguero, yo andaba por todos lados. Me acuerdo que fui a la casa del Culey, conocí a andaba con Mario, andaba con el Coca, un grafitero, andaba mucho con Israel. Me acuerdo que tenía muchas amistades antes de que yo, porque aquí todavía era el tatuaje informal. Aquí yo todavía no conocía ni bases. Yo pensaba que para mí el tatuaje era más cotorreo, como que pues simplemente hace una marca y ya. Y hasta cierto punto era andar con el lado malo, ¿no?
Porque me acuerdo que conocí a varios tatuadores de aquellos ayeres, por decir, muy cercanos de mi barrio. Por decir a uno que le decían el bully, ya tiene muchos años que lo mataron. Que me acuerdo que él agarraba y, no, ¿sabes qué? Luego yo llegaba así primero, así como que a checarlo. Y, ay, mira, pues es que él hace tatuajes y tiene tintas, tiene máquinas. Te das cuenta que, pues, que tenía... De ahí del Rosario también, pero era de Palomares. O sea, de la parte conflictiva de Palomares, de por allá atrás. Era un tatuador muy viejo, de hecho, él se ponía hasta en el tianguis. De hecho, él estaba en el tianguis del Cuadro. Y me acuerdo que él tenía muchos dibujos y en aquellos años ese catálogo era muy común. Todos los tatuadores lo tenían. Me acuerdo que yo le decía que quería aprender a tatuar y me dijo que sí, que no había problema, que me sentara ahí, que viera. Pero no era lo que yo quería. O sea, desde un principio te das cuenta que... Y tatuando a la banda, pasándose el atomizador. Luego una vez me tocó estar cuando le fueron a ofrecer un tanque de gas y le dijeron, y se lo cambiaron por un tatuaje, y le dijeron que el tanque venía lleno. Y después va y le lleva el tanque a su vieja y le dice, ¿sabes qué? No trae el tanque. Pues fue ese güey, me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú tatúas, ¿verdad? Ven, termínale ese tatuaje en lo que yo voy a ponerle en su madre a ese güey, porque me dijo que no traía gas. Y bien chistoso, porque ahí estoy yo bien morrillo tatuando. Y ese güey ya se estaba peleando, pero hasta eso me dio mucha risa porque ellos decían que traían el estilo canero de pelea. Y parecían luchadores, ¿no? Y yo tatuando y viendo cómo se estaban peleando ahí abajo. Luego me acuerdo que el que me prestó ese catálogo fue Israel. Yo ya traía la intención de tatuar y le dije, oye Israel, pues préstame ese catálogo, ¿no? Me dice, sí, agárralo, llévatelo. Era algo así el catálogo. Eran como unas 200 hojas cartas. Me acuerdo que fui, le saqué fotocopias. Si me preguntas dónde quedó, no sé. Pero ese catálogo fue el de batalla por varios años. Me acuerdo que yo tenía todos esos dibujos. Me acuerdo que no sé de dónde sacaba dinero. Y en vez de engargolarlo, todo lo metía en... ¿Cómo se llamaban? En sobrecitos. Lo metía. Y de repente ya tenía como 1000 carpetas. Pero todos, o sea... Y fueron por muchos años. Aparte, ¿cómo se llamaba este amigo? Es que se llama Mario. Él es un tatuador también muy cano. Es un gordito. Mario dibuja mucho. ¿El pelón? El pelón. Con él cambié también dibujos. Luego también me acuerdo que pues yo también ya... yo empecé a tatuar y empecé a dibujar. Empecé a dibuje. Por eso es de que Abel decía que tenía yo lleno de... Todos mis cuadernos estaban llenos de dibujos, porque ya todo era dibujar. A veces yo ya ni escuchaba a los maestros por estar dibujando. Luego me acuerdo una vez que llegó la maestra de estadística y me dice, a ver, dice, ¿tú qué estás haciendo? Me revisa el cuaderno y va viendo, yo estaba dibujando una calavera. Pero bueno, ese fue el primer catálogo, pero... Y el segundo me acuerdo que me lo vendió Chava. Chava, otro tatuador del Rosario, también buen amigo. Él también me vendió. De hecho, ese catálogo traía dibujos del Piraña, traía no sé de dónde lo consiguió, pero traía dibujos del Piraña, del Richie, de varios tatuadores ya muy viejos. Y me acuerdo que él me lo vendió en 70 pesos. Pero como, pues yo siempre dibujé. O sea, y me acuerdo que en aquellos ayeres, los primeros catálogos que yo había visto, venían en esos álbumes fotográficos que traían como plástico. Y tú nada más calcabas el stencil y lo ibas acomodando. Así también tuve varios catálogos, porque era la moda, como estaban, te estoy hablando, 92, 93. Y me acuerdo que hice como 3 o 4, así nada más de puro stencil, hechos con pincelín, ya nada más para colocarlos con desodorante. Y esos eran mis catálogos. Posteriormente yo seguí dibujando. Ahora sí que el hecho de ser un poquito reservado, porque siempre he sido también un poquito reservado a las amistades, en muchas cuestiones. O sea, soy amiguero, pero en ciertas cosas
no sé, o sea, yo siempre tuve esa inquietud de dibujar, de dibujar, dibujar, dibujar. Me acuerdo que siempre tenía yo mis catálogos de dibujos. Y tenía muchos, muchos. De hecho, hasta unos se los vendía a Marisol. Y también Marisol los vendió. Y de hecho, hasta en revistas me tocó ver tatuajes de esos dibujos. No sé a quiénes llegaron, pero ya de repente me acuerdo que en las primeras expos que llegué a ir, me iba a dar la vuelta en los stands y de repente volteaba y estaban en carpetas o estaban bien feos, eran dibujos muy sencillos, hechos a lápiz pero ya fotocopiados. Pero en aquellos talleres pues como que sí rifaban algo, como que sí decían, pues más o menos, más o menos. Luego también le llegué a vender dibujos a Carisma. También a él también le llegué a vender dibujos, con él también llegué a hacer buenos negocios, porque él me pagaba le decía, mira, acabo de hacer 10 hojas. No, pues a verlas. ¿Qué quieres? ¿Quieres tintas? Y me acuerdo que me daba tintas. Me acuerdo que me regaló varias, hicimos cambio de tintas. También al que le llegué a vender dibujos fue al Flaco de Tlane. Al Flaco de Tlane también le llegué a vender dibujos. Y el que de plano a mí me bajó los humos, porque yo ya iba encarrerado, ¿no? Después de vender varios dibujos yo ya sentía, no, pues ya me quedan chidos. Y me acuerdo que una vez llegué, yo pues con la intención, o sea, es que eres inocente a veces para vender tus cosas. Siempre he sido muy maje para vender las cosas. Nunca le he tenido un valor real a las cosas. No soy muy interesado en las cuestiones materiales. A veces hago las cosas y créeme, no les pongo atención, a veces ni me interesan. Termino de hacerlos y ya no me gustan, porque sé que los que voy a hacer o los que vienen van a quedar mejor. Y me acuerdo que esa vez llegué con el Chino, porque él estaba en aquellos talleres. Fue en el 94. Fue en el 94. Que él estaba trabajando ahí en galerías, en Tatumanía. Y me acuerdo que yo llegué bien contento, ¿no? Así como decirle, mira, te enseño mis dibujos. Y me dice, ¿esas mamadas qué, güey? Dice, no seas el Pol Pot mexicano, chafa. Dije, no, o sea, estuvo chido. O sea, dentro de ese momento, o sea, sí te bajan el avión. Y la neta, sí me acuerdo que yo sí me salí bien agüitado, ¿no? Pero después dije, no, pues si puedo hacer algo. Porque eso sí me dijo. Dice, mira, dibujas unos prehispánicos bien chidos, güey. Haz esto es tu raíz, esto es lo que te queda mejor. Dice, no hagas copias de los gringos. Dice, mejor haz algo chido. Y de ahí empecé, o sea, haz de cuenta que en vez de que, sí, de momento sí me agüitó, pero ahí empezó el taca, 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 algo revolucionó en mi cabeza y me empecé en la cuestión de hacer mis diseños. En ya no sacarlos de revistas, ya no dejarme influenciar tanto de revistas, sino empezar a sacar, empezar a forzarla y empezar con una formación pues visual. Porque ahora sí que desgraciadamente o afortunadamente puedo decirlo que yo no soy de los tatuadores que empezamos con escuela. Todo lo que he venido aprendiendo lo he aprendido a sangre, sudor, lágrimas, pestañazos, desveladas, y todo eso que simboliza esfuerzo. Haz de cuenta que de ahí, o sea, mira, me atrevo a decir que hasta todos los sets que yo tenía pegados en mi estudio, todos eran dibujos míos, todos. O sea, yo sí te puedo decir que mi estudio, o sea, bueno, y a lo mejor ya me estoy yendo un poquito más largo, ¿no? Pero parte, o sea, yo hacía desde el marco, el dibujo, el vidrio no, porque pues, ese ya lo venden, pero yo hacía todo lo demás, o sea, y era lo que tenía, o sea, hasta ese punto llegué de dibujar, hasta ese punto he llegado de dibujar. De que todo lo que yo dibujaba era lo que estaba en el frente. Tenía de tribales, calaveritas, una parte la tengo en digital y eso porque pues me la mandó, Abel me mandó unos dibujos hace 2 años, ¿verdad? Hace 2 años me mandó una ligera recopilación de dibujos que quedaron ahora sí que a cargo de él, que quedaron a cargo de Abel. Pero casi todo lo que tenía yo en mi estudio siempre fue dibujar. O sea, de tener yo mis propios catálogos, que si
había un sol, tenía que dibujarlo al sol, a como yo lo quería, a como yo me lo imaginaba. Algunas cosas salían bien, algunas cosas no tanto, pero eran mis dibujos. Y sobre eso nadie me iba a decir si estaba bien o estaba mal. Yo solamente lo tenía que ir mejorando a cada dibujo, si es que era necesario. Y ahora sí que a final de cuentas el único juez que me iba a calificar, pues iba a ser yo. Y pues sí tengo personas a las que siempre les he confiado pues una crítica, porque ahora sí que, y una de esas pues, ha sido Abel. Oye Abel, ¿cómo ves estos dibujos? Oye Abel, ahora sí que Abel ha sido mi referencia en muchas cosas. ¿En qué momento entra Abel? Es que, mira, fue bien chistoso, porque por andar de punky, yo andaba en todo el Rosario. Yo siempre, yo en aquellos ayeres decía que yo era un punk universal. Para mí no había barrios, haz de cuenta, yo llegaba a San Pablo, llegaba a La Reynosa, llegaba a Azcapotzalco, a Pasteros, y me juntaba con todas las banditas punkis que había por ahí. Y en una de esas, de repente, yo caía con un amigo metalero, ¿no? Que se llamaba Mundo. Y Mundo conocía al hermano de Abel, al Toro. Ese vato es bien famosote también por aquel lado. Y me acuerdo que estaba bien morrillo, yo tendría 16, 17 años. Y me acuerdo que el Toro llegó y me enseñó varios tatuajes, y ya traía tatuajes grandes para aquellos ayeres. Y me acuerdo que yo le dije, oye, ¿quién te tatuó? Dice, pues mi carnal tatúa. Luego este amigo Mundo también me dijo, dice, pues a mí también me tatuó su carnal, el Abel. Y te estoy hablando 92, 93, yo todavía no conocía mucho. Pero yo ya conocía al Toro. Y pues ahora sí que... Pues como referencia punky tenemos al Chopo. Me acuerdo que yo iba varias veces, pues siempre andaba en el espacio de los punks, por eso conocí al Ruso, al Chacal, ¿a quién? Al Chacal, o sea, a los tatuadores de mi época, o sea, con los que yo conviví, por decir, al Vampiro de San Luis, al Ruso Punk, al Flaco, al Chacal también, a él lo conocí en las andanzas de Punky, él lo conocí en Monterrey. ¿Quién más? A Israel. Que fueron de los tatuadores, o sea, que eran más o menos de mi época. Se me está revolviendo un poquito las cosas. Así soy, de repente empiezo con una plática y me sigo con otra. Los conozco a ellos. A ver, pero recuérdame que se me fue ahorita un poquito la... ¿Cómo conoces a Abel? En ese espacio pues yo cotorreaba con la banda punky. Y yo llego con y en una de esas pasadas, yo veo que alguien estaba parado, ahora sí que casi a mitad del tianguis del Chopo de este lado, del pasillo de este lado, porque eran dos pasillos. Y estaba cruzado así de manos y con dos máquinas aquí. Y yo así pasaba y lo veía y decía, pues son... Y me acuerdo que una vez me animé y le pregunté, oye, ¿cuánto cuesta la máquina de tatuajes? Me dice 200 pesos, me acuerdo que así muy serio, me dice 200 pesos. Uh-huh. Y pues le digo, mira, no traigo dinero, pero ¿tienes alguna tarjeta o algo? Me dice, sí, me acuerdo que me dio una tarjeta, por ahí la tengo todavía. Por ahí todavía tengo esa tarjeta. Bueno, se quedó en Guanajuato. Me acuerdo que me va diciendo, no, pues yo soy del Rosario. Digo, chinga, yo también soy del Rosario. Sí, pero yo soy de acá, de San Pablo. No, pero yo soy de este lado, de la salida del metro. Pero pues ese es el Rosario, ¿no? No, también acá yo en Rosario. Bueno. Y me acuerdo que tal vez tardé como una semana y me acuerdo que llegué a su casa, ¿no? Porque ahora sí que era donde él tatuaba. Me acuerdo que y al primero que me encuentro por ahí cotorreando fue al Toro. ¿Qué onda, güey? Ando buscando, y todavía me acuerdo que ando buscando un güey que vende máquinas. ¿Cómo se llama? Abel. Es mi carnal, güey, es mi carnal. Vente, güey, vente, vamos, yo te llevo. Y ya, me llevó y me metió, pero desde que entré, me acuerdo que pues fue cuando, pues ahora sí que yo llegué saludando, buenas tardes, ahí fue cuando conocí a su mamá,
a sus hermanas. Pero yo así entré así como nervioso, pero cuando me metió al parte de atrás, llegué como cuando encuentras el tesoro, cuando encuentras todo lo que... algo. O sea, yo todavía no sabía qué, pero fue la magia. O sea, había magia en ese lugar era magia. O sea, desde que veías esa cama lleno de revistas, lleno de libros, figuras, más revistas, más libros, cosas, unos cuernos de... Tenía unos cuernos como de... ¿De qué eran los cuernos? Carnero. De carnero. Dije, ¡ay, güey! ¡Qué pedo! Y luego aparte unas cosas tapadas, ¿no? Y así yo con eso de que... Mira, por pena yo nunca le dije, déjame ver qué tiene, déjame husmear. Pero por pena nunca lo dije. Pero para mí era magia. Yo decía, no mames, qué perrón. O sea, la cama que tenía ahí, dice, no, pues es que ahí los pone para que se acuesten para cuando los está tatuando. La mesa de vidrio, chingo de tintas, máquinas, más tintas. Y o sea... Fue otro pedo. Y empezamos a platicar. Yo me acuerdo que platicaba con él, pero yo estaba así. Siempre he sido así, de estar así sentado y de estar viendo. Yo lo que quería era ver todo lo que tenía, todo lo que había en ese pequeño estudio de tatuajes, porque era un lugar específicamente de tatuajes. Te digo, era un lugar que era específicamente de tatuajes porque olía tatuajes, sabía tatuajes y había tatuajes. Era una magia impresionante, o sea, ver todo ese tipo de cosas y en vez de generar, a mí por mí en este caso no fue un sentimiento de envidia, sino fue un sentimiento de querer tener, o sea, de trabaja. Tienes que hacer algo tienes que encontrar el secreto de por qué él está haciendo, por qué tiene tanto, ¿no? Para mí fue algo que vino a revolucionar mi mente y ver el tatuaje, o sea, a través del tiempo y de la convivencia. Yo me di cuenta que el tatuaje no era lo que había visto anteriormente, que era droga, que era desmadre, no. O sea, ahí fue donde me di cuenta que el tatuaje era un compromiso, que el tatuaje era vida, que el tatuaje tenía más atrás que lo que había visto anteriormente, que no era solamente pues tener una máquina, ¿no? Sino era todo un compromiso de tener todo un equipo, de tener todas cosas bien, de esterilizar, o sea, y desde el momento que yo empiezo a ver, o sea, yo empiezo a oír cosas muy lógicas, o sea, yo empiezo a escuchar cosas lógicas sobre esterilización, uso de guantes, el respeto a tu cliente, respeto a ti mismo, cosas que allá yo no escuchaba, cosas que en otros lugares pues, me vale madre, pues como seas cliente es dinero, chingatelo, si puedes frígatelo, acá no, acá era compromiso, acá era trabajar, acá era chingarle y observar y aprender. Y pues toda esa gran escuela que circundaba todo lo que era el tatuaje. O sea, porque de ahí fue aprender. De ahí fue el observar, el querer tener, el querer chambear. Me acuerdo que yo inclusive a varios tatuadores que llegué a conocer de aquellos talleres, yo les llegué a decir, ¿qué onda, güey? Mira, dame chance de chambear. A mí no me pagues, nada más déjame tatuar. No, que quién sabe qué. Pero ahora sí que aquí el que me dio la oportunidad fue Abel. O sea, de poder ver y de poder aprender y escuchar. Y de irme grabando todas las cosas que... Porque ahora sí que era entrar. Y desde el momento que entraba, la plática más insignificante era aprendizaje. Claro. Claro, no puede ser de otra manera. Entonces... de ahí estás con Abel, ya empiezas a tener una relación. Uh-huh. Conoces un tatuaje totalmente diferente al que conocías antes. Uh-huh. ¿Y qué haces? Mira, lo primero era trabajar para conseguir equipo, para tener equipo. Me acuerdo que yo iba y me endrogaba con Abel. Dame mira, traigo 50, traigo 100, te los dejo. Mira, me sobró tanto dinero, mira, te lo dejo, pero apártame esa máquina. Mira, véndeme tubos, véndeme. ¿Cuántos tubos tienes? No, pues que tengo tantos. Órale, pues véndemelos.
Me acuerdo que luego las pinturas, luego me acuerdo que llegué a comprar hasta un güey de Azcapotzalco. ¿Para qué digo su nombre? Voy yo bien contento. Porque me dijo un güey. Creo que un güey en Azcapotzalco vende pintura. Me acuerdo que ahí voy yo bien contento. Me vendió en aquellos talleres un botecito así en 150, que según era blanco. Y cuando llego a mi casa lo empiezo. Pues yo veía que salía así chorrito. Y cuando a la hora de que picaba no agarraba nada la máquina, lo huelo y ¿qué crees que era? Concha nácar. Ay, no. Pero bueno. Yo, pues, de buenas a primeras, le compro una máquina, luego le compro... cuando me acuerdo que yo me senté alucinado con la primer máquina. Me acuerdo que yo me senté alucinado y empecé a buscar, me empecé a relacionar con otros amigos que también tatuaban, de los mismos, banda punky. Me acuerdo que una vez, llego con mi amigo Israel, le digo, oye, güey, ¿qué crees? Ya me compré una máquina, güey. A verla, no, pues Simón, no, pues órale. Me acuerdo que fuimos me dice, ¿qué onda, güey? Pues ¿sabes qué? Tengo un cuate que quiere hacerse unos tatuajes. Dice, pero son varios, vamos ahí por el metro Camarones y ahí vamos. Cuando llegamos que nos van diciendo, no, pues ¿sabes qué? Pues mejor no, mejor otro día. Y ya vamos de regreso. Cuando vamos de regreso que nos agarra una patrulla, nos revisa. Me encuentra mis cosas de tatuajes. Aparte de que me pusieron unos chingadazos, me quitaron mis cosas. Me acuerdo que yo llegué con mi ojo todo morado. Ay, no. No, yo le dije, no, dámela. Y me la empecé a jalonear cuando ya nomás vi cómo se estrelló su mano con mi ojo. Me acuerdo que el otro día le voy con que traía 100 pesos. Me acuerdo que el otro día ahí voy con unos lentes negros a la casa de Abel. Y con unos lentes negros para que no se me viera el golpe. Véndeme otra máquina. Ahora se me acuerda mucho de ese. Y pues fue el primer equipo que me robaron, pero ya traía con unas 8 o 10 tintillas, agujas, un eliminador de... ¿Qué otro buen tatuador de antaño me vendió un eliminador que hizo en una bandeja así grandota? Era una bandeja de topper, pero así con un montón de cables, un transformador y no sé qué tanto. No tenía aerostato, era otra cosa, un potenciómetro. Pero era un eliminador y fíjate que jalaba bien, pero me lo robaron, se lo llevaron los polis. Hasta había comprado una caja de toalla azul y también se la llevaron. Sí, estuvo. Pero pues ahora sí que yo me hice mucho a comprar máquinas. Empecé a comprar máquinas. En un momento llegó el día en que llegué a tener 5 máquinas de motor de Abel, de las primeras. Te estoy hablando en el 93. De hecho, era lo que me venía acordando, de que la primera máquina la saqué el 15 de septiembre. La primera máquina se la terminé de pagar un 15 de septiembre. En el 93 fue la primera máquina que le compré. La segunda creo ya fue como fue en noviembre, porque fue en la primera semana de noviembre cuando me quitaron las cosas. Y me acuerdo que luego al otro día fui y le dejé 100 pesos para apartarle otra máquina. Y tuve como 5 máquinas de Abel. Fueron varios años de trabajar con esas máquinas. Fueron como 2 o 3 años. Porque después fue cuando Abel empezó a hacer máquinas. Abel empezó a hacer máquinas por ahí del 95, 96, pero ya máquinas de bobinas. Y pues luego yo la agarré de las primeras. Si no fue me acuerdo que esa máquina en aquellos talleres me costó 1,000 pesos. Me costó 1,000 pesos. Me acuerdo que recibí una tanda de esas tandas de todo el año. No tanda, sino como una caja de ahorro. Y así como me la dieron, así me acuerdo que fui, ten Abel. Y no, yo me acuerdo que haz de cuenta que le iba echando cremas a todos. Llevaba mi máquina aquí y iba yo así. Llevo el poder, putos. Pero yo iba así con la máquina. O sea, yo quería que todos vieran que yo ya tenía una máquina de bobinas. Esa fue la primera máquina. No tardó mucho, tal vez, creo habrá pasado, no sé, como 2 o 3 meses.
cuando me vendió la segunda máquina. La segunda máquina, porque la primera máquina fue de aluminio. La primera máquina fue de las que hizo de aluminio basadas en los modelos Kaplan, viejitos. La segunda ya fue un armazón completamente de acero, cromado, y le llamamos la del barbel porque tenía una imagen de un barbel en el poste, tenía una silueta de un barbel. Me acuerdo que esa Chivalba me vendió las bobinas y Abel le puso el armazón del barbel. También esa máquina salió muy buena. Ahora sí que una combinación de un buen armazón con unas buenas bobinas hacen buenas cosas. Esa máquina hasta la fecha, ahí se quedó todavía en Guanajuato. Esa fue mi segunda máquina. Luego el Pelón me vendió esa copia del Apolo, pero creo que era del Nieves. Ellos andaban vendiendo cosas en aquellos talleres andaban vendiendo cosas del Nieves. Y me vendió una máquina que era copia de una máquina Apolo, de la que se deshacía en... 2 partes. No, era 1, 2, 3. Eran 3 partes. Porque era la barra de atrás, donde va la lámina, la base y el poste. Me acuerdo que compré esa. Luego me acuerdo que la tercera máquina que tuve y que me duró muchos años y que pues ahora sí que pues siempre, o sea, fue mi favorita por mucho tiempo porque por ahí se estrelló. Pero Abel me regaló una máquina al año siguiente, en un cumpleaños, me regaló una máquina tallada en aluminio que decía mi nombre, ¿no? Y tenía un aerosol. Me acuerdo que me la regaló y traía un tubo, una caja muy bonita de madera, porque en aquellos ayeres Abel empezó a dar las máquinas con una caja grande. Era una caja así, traía el tubo, la máquina. Esa fue mi tercera máquina. Esa fue mi cuarta máquina. Y con eso fue con lo que yo empecé a trabajar, con esas máquinas. Ya muy después empezaron a llegar más máquinas, pero más simbólicas esas porque fueron las primeras, fue con las que empecé a trabajar. Por ahí me acuerdo que creo que fue, también Iván el Sonrisas, creo que él también me vendió una máquina que era un clon, pues bien mal hechillo. Me acuerdo que también me la vendió en 200 pesos. Me vendió él una máquina muy rara, pero esa me la robaron allá en Guanajuato. Me la robaron, pero también con esa máquina trabajé mucho tiempo y esa máquina me la vendió Iván el Sonrisas, que de repente ellos siempre tenían muchos negociecillos que les caían, les llegaban. Y me acuerdo que, oye, pues mira, ando vendiendo esta máquina, ¿cuánto? Pues creo que me dijo que en aquellos ayeres 500 pesos. No tenía buenas medidas, no tenía buen peso, o sea, simplemente eran máquinas que estaban hechas al vapor, sin tanto conocimiento, pues, pero en cierta forma trabajaban. En cierta forma uno las tenía que adecuar a su uso. A lo mejor si no eran las mejores máquinas en cuestión de, como ahora que ya vienen, que la gente se preocupa, ¿no? Hasta por el peso y cosas así. A uno le valía queso. Uno simplemente con que lo pudiera adecuar a su mano y a su trabajo, eso era el triunfo. Pero pues sí, trabajaban bien y pues esas fueron con las máquinas con las que yo empecé a trabajar, hablando entre motor y bobinas. Pero pues al último terminó predominando más la de bobinas. ¿Cuál es la primera expo a la que fuiste? ¿Como expositor o como cliente? La primera. Como cliente. Como cliente. Mira, la primera expo que fui fue la de Tepito. Fue la que hicieron, pero ya en donde estaba el patio de atrás del socio. ¿Cuándo vino el de la Precision? No, anterior. Porque esa vez no vino la primera. Me acuerdo que esa fue en el 94. Me acuerdo que fue por ahí del 94. Me acuerdo que yo después de un clásico sábado de chopo, pues Abel ya me había comentado que iba a estar tatuando ahí. Y pues como todo buen punky te llevas a tu novia a que viera los tatuajes. Y me acuerdo que llegamos, ¿no? Y me acuerdo que ya estaba Ifer Díaz, me acuerdo que estaba
ese señor del Patuajes, uno güero alto que le decían Alien. Okay. Alien, que después hice amistad también con él, un poco de amistad. ¿Alguien el que se fue a Nueva York? No, el que estaba aquí en la Merced. Otro gordito. Un gordito, creo que falleció él. Yo escuché o algo así, no sé. Porque es que el alien que falleció es el que se fue a Nueva York. Entonces no sé, porque era un gordito. Ajá. Era un gordito. Y en aquellos años traía una esposa güerita, delgadita, güera. Estaba casado, no sé. Porque ya después, en otra expo, que yo fui ahí en un salón donde hacían tocadas de punky, ahí por Martín Carrera, por Misterios, por allá, no sé, en el Cosmos, creo. En la del Cosmos, él en el stand que estaba yo, Alien estaba a un lado. Por eso fue de que después en ese día hicimos amistad, platicábamos y cosillas así. Pero en esa expo de Tepito, me acuerdo que, pues de los que me acuerdo estaba otro que también hacía aerografía, el Grafos. Estaba el Grafos. De los que medio me acuerdo son el Patuajes y sus maquinitas que traía. Algo que se me hacía muy gracioso era de que no había lonas, todos llevaban rotuladas, así bien bonitas, o sea, muy bonitas, digo, cosas muy bonitas. O sea, a mí me gustaba mucho ese tipo de publicidad. Nada más que ahora pues ya se hizo más lona, ya se hizo más digital, pero era bonito ver esas expresiones. Porque era parte del tatuaje, o sea, era una expresión netamente salida del tatuaje, porque las pintaban los mismos tatuadores. Y era el tatuaje, ahora sí que era su publicidad basada en el tatuaje. Ya no era un diseñador X que te hace una lona, a lo mejor están chidas, pero si lo ves, o sea, así con cierto, como tú lo dijiste, con cierto romanticismo, te vas a dar cuenta que no hay esencia del tatuaje. Pero bueno, pero sí fue algo muy chistoso porque pues ahí andaba el socio, todavía me acuerdo que traía su look setentero, ahí andaba caminando, viendo. Me acuerdo que esa vez estaba también Fernando Díaz, si no me equivoco creo también estaba el FAT, pero todos estaban muy tiernos, ahora sí que estaban tiernos ellos. Ahora sí que esa fue la primera expo que fui como espectador, porque ya las otras expos ya fueron, pues creo que fui a la de Guadalajara, fue la primera expo de la Guadalajara, fue las primeras que hizo el Chacal,